Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad tengo el privilegio de conversar con la señora Amparo Carvajal. La señora Amparo Carvajal es la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Es una española que vive más de 50 años en Bolivia y gran parte de su vida la ha dedicado a la lucha por la defensa de los derechos humanos. También participó, por supuesto, en la fundación de la Asamblea, ya por el año 1976. El 10 de diciembre de 1976, aniversario de los derechos humanos, se funda la Asamblea. ¿Usted estuvo ahí, Amparo? Estuve ahí, pero realmente la fundación fue 3 meses antes porque estábamos clandestinas, nos metíamos ahí. Esta señora Isabel Vizcarra, que era la secretaria del obispo, nos metía, nos abría la puerta y ella por Todo eso. fue clandestino porque era un gobierno Todo dictatorial. fue clandestino. ¿Por qué? Porque era un nuevo gobierno y porque las personas, no todas, pero mi persona, habíamos trabajado antes con estos 3 textos que te digo: oprimidos pero no vencidos, el delito de ser periodista y la masacre del Valle. Que ahí, con esa masacre, que fue a raíz, en el 74, hubo una devaluación del peso boliviano de 12 a 22, y ahí en el Valle de Cochabamba eran de las gestiones de Amurrio, del partido pequinés, y hay un muerto ahí grande, porque estos del Valle eran altos, ¿ya? Y los campesinos le miran como yo me imagino, como haría las hermanas del Lázaro en la Biblia: oye, ¿qué haces ahí? Levántate, le Ya, dirían a su amigo Jesús. Pero ese hombre, y esas fotografías eran la tapa de este libro de la masacre del Valle. ya. Y le ¿Quiénes, enojó. quiénes, quiénes fundaron la Asamblea? En realidad, la fundación de la Asamblea, diría yo, éramos todos, como nos llamaba, gringos. Yo nunca me sentí Gringo gringa. por su condición de extranjero. Sí, Ya, era la palabra. ya. Estaba gente que heredó la Comisión Justicia y Paz, el padre Eri. Estaba también Gregorio Iriarte, que era de Pamplona, España. Ya, Estaba mi persona. En la iglesia queríamos la Iglesia Nacional. El Gregorio trabajaba con Tumiri, pero eso le costaba porque teníamos miedo realmente. Y ya. siempre nos decía, después estaba, bueno, pues sí, que como fundadora el padre Luis Espinal, el Lucho Alegre. En ese momento también se funda la Unión de Instituciones. Era un momento que yo, es una pregunta que les cuento y les digo, era, estas dictaduras de militares no eran, qué triste decirlo, tan sádicos como es ahora el gobierno, Ah, que se me está ríe. diciendo que la dictadura de aquel entonces era mucho menos sádica que los demócratas de ahora. Sí, eran, mira, yo como educadora, él me da la permanencia indefinida en el 71, cuando Ya, llega el cuando gobierno, llega. me reconoce. Y ahora esta gente hasta me pide: oiga, entréguenos a ver si es verdad que ha nacido en España. Y tengo que buscar, y la busqué, la tenía, porque en aquel entonces era mi partida de nacimiento, porque me dio el carnet definitivo. Yo me he tenido con esta gente hasta la casilla, ir a la Interpol, buscar y eso. Y ahora con esto de la gestora, y mira, mis dedos ya no marcaba, y enojados, digo, ¿qué culpa tengo yo? Ya. Por lo tanto, digamos, el hecho de haber subido a la terraza y estar ahí casi 2 meses, como que no era mucha la osadía comparando con toda su experiencia que venía de atrás. No era mucha. Lo Ya. que ha sido más duro es una vez, yo cuando estaba ahí, que es una pregunta que me la hacen y eso, yo he subido porque me obligaron a subir los policías. Ya. ¿Y usted era consciente que estaba desafiando al poder político y a la inclemencia del Por tiempo encima? supuesto, porque ya llevaba desde el 2 de junio, viernes, sábado, llevaba en vigilia un mes atrás, mimada por ustedes, porque la vigilia no es un ayuno duro. Recibía, pero dije, ya está bien, voy a ir otra vez con cerracero, con todo. No encontraba un notario, no encontraba. Voy a la puerta ese lunes, mi compañera: pero Amparo, ¿cómo nos vas a dejar aquí sola? Digo, pero yo os he acompañado, ahora voy otra vez adelante. Había entrado el 2 de junio, viernes, sábado, domingo.
el martes con conferencia de prensa me pongo allá, digo que lleve Yolanda a la conferencia para toda la prensa conmigo. Y a propósito, ¿se arregló el problema realmente? ¿Qué va? ¿No Sigo se en la arregló? calle y sigo que vienen algunas estas chicas y eso que de la vigilia y el momento que nos ven, puchan los motos. Porque además es que esa casa tiene su historia, Ya, que es larga de contar. ajá. Esa casa era del sindicato de la banca privada Wow. y era casa en tiempo de bandas de seguridad. De aquellos años, de seguridad. 71. Y qué ironía que la El casa de Ángel se seguridad quitó. convertida ahora... Y yo tenía, pero esa casa del sindicato de la banca, que yo el dueño, era muy amigo de la casa del Hotel España, Ya, que tenía un garzonero y un terrenito al fondo. ¿Y sabes cuánto cuesta? Desde las 6 de agosto hasta el pasaje, que nunca me acuerdo cómo se llama, de atrás, ya, lo han vendido, la casa donde han construido, con 1.200.000, el Hotel España. ya. Y qué curioso cómo es la tierra. En la asamblea teníamos un olor fatal, que yo llamaba, gastaba, venía en el salón justo y no, ellos decían, no sabemos qué pasa. Y cuando compraron la casa del Hotel España, encontraron que había esto que llaman aquí los ojos de vertiente, había el subterráneo de ojos de agua. Les ha Así. costado tremendo sacar Wow. a eso, porque han hecho de esa casa que se llama el edificio Herrera, que tiene además, hay acciones y que ahora la Interpol está ahí, Ah, quiero de policía, pero que les ha dado mucha rabia en pandemia, que yo no he tenido la suerte de asustarme y ir, pero que ellos querían tirar, porque hicieron subterráneamente garajes 4 pisos abajo. ya, Pero te imaginas hacer 4 pisos abajo, entrar y salir en ese pasaje que la alcaldía, aunque ellos habían tomado una parte del dueño que con su amigo había dado y ahora les ha hecho retroceder, ellos querían entrar y salir por las 6 de agosto. Uy, lo que he peleado ahí con la pared de Julio Tubiri, porque les faltaba 1 metro. ya. Y yo una vez que lo querían tirar, delante estos maleducados, no sé si estaba que Raúl y eso, en tiempo de la pandemia, siendo yo presidenta en el Congreso de 18 que le ganó a este avasallador, Erga, bien plantada, miren, delante de su coche, o me cubren la casa o me matan. Ya. Y tuvieron 2 horas, lo estuve, y tan maleducados que ni abrían las ventanas, ¿Así? con sus ojos, y yo Wow. allí delante. ¿Y podría volver a Pues, repetir esa historia, esa hazaña, si fuera necesario? ellos tienen miedo cada día, ¿Sí? sí, el otro día de subir, pero fue muy duro porque he estado hasta ahora ya aunque cuando, bueno, para contaros que sé que la población quiere y que ha sido, porque yo sabía que era contra un poder fuerte, fue ese martes, el lunes ya había vuelto del pasaje a las 6 de agosto. El martes voy y pago un cerracero que me conocía porque ya había vuelto, porque la asamblea, la primera donación que la da después del golpe de García Mesa, el 80, Ya, es la compra del edificio Oruro. ya. Y este avasallador ya me había anunciado. El edificio Oruro, la primerita, la casa va a ser la segundita, como el bailarín. Ah, Y después la tercerita, impuestos internos. Yo ya. llevo con este avasallador protegido, el señor Elga Salazar, que le ha ganado en Cochabamba el Congreso 18 y que todavía me miró. Y ahí, ahora en el 19 he sido proclamada, pero el 18 le fallaron las cuentas y 24, 25, yo miro, estaba Ya. ahí que lo conocí. ¿Cómo usted evalúa los derechos humanos en todos estos 50 años de su estadía en Bolivia? Si se puede resumir en pocas palabras. Pues sí, claro que sí, que me da más fácil hablar con el ministro de Gobierno hoy, antes llamado del Interior, y con los militares, que no eran como ahora,
Ya. porque me hacían esperar, pero me daban un memorando, visitaba Chocaya, donde fuera. Amparo, ¿usted me Y está diciendo que era más fácil hablar con los militares que con el gobierno de ahora? sí, ¿Sí? sí. Era, yo no sé si, porque aún con el padre Mestre, con Guido Benavides, que le he borrachado para que me sacara uno del do y todo, ellos el sentimiento de religioso los tenían fuertes. Los respetaban, respetaban la sotana, por decirlo de alguna manera. Y Ya. yo como era monjita iba con Mestre y aún mi hermano mayor Isidoro que me visitó hizo fotografías, yo he visto cosas increíbles en lo que ahora es el Parlamento, en el Do, con Ya. Jorge Ologure, con personajes con torturados. Yo esa casa la conozco de atrás adelante. El Ya. Ministerio de Gobierno antes no se comunicaba con el Ministerio de Educación en subterráneo, pero yo iba a todas las partes. ¿Por qué? Porque respetaban un poco, pues ya, al principio del 66 justicia y paz, pero respetaban ese derecho de, a mí, como era de la Orden de la Merced, fue el Gregorio el provocador, oye, Amparo, cuando yo estudié música y yo estudié la carrera de piano, cuando ahí en el año 72 del seminario menor rescaté una pianola y otro piano ahí y me vio tocar y él cabeza, ay Amparo, dedícate a otra cosa. Tiempo y plata perdida, me dijo el Ya. atrevido A ver, del Gregorio. usted ha Y yo, estado, usted ha estado por todo Bolivia, sí. ha estado en la primera marcha indígena, ha estado en Chaparina, ha estado en tantas y Bueno, tantas lo de marchas. Chaparina fue la octava, o Ya, sea, pero antes habíamos ya. pasado 7. ¿Qué le falta por hacer a Amparo Carvajal en Bolivia? Uy, que me falta por hacer todo. Como digo yo, cuando ahora, hace un año en este momento, hoy es 25, estaba en París, en la FIDH, que Ya, sabes qué es, que celebraba 100 años. Estaba con figuras muy notables de aquí, como Alfonso Gumucio, como Sonia Montaño, y habíamos llevado el libro de los hechos del 19, Relatos de un pueblo, y ahí esa gente, por ser, te digo que aún en España y mi gente les parecía que yo estaba enferma, porque el zapatero defendía. Yo digo, yo no tengo nada en contra de Lemos y yo le he visitado la cárcel y todo, pero ¿por qué me mata a los jóvenes de Leso? ¿Por qué? El fiscal, con lo que pasó con el terrorismo aquí, ya. ¿Acaso Hotel Las Américas? vivía en donde yo vivo, porque mi edificio que no me gustaba era de los militos, era del general David Padilla. Ah, ya, Y que lo tenía con su, bueno, y que lo pasó a su hijo, es otra historia para contar. No me gustaba a mí ese edificio, rompió ya. Sopocachi. Y yo te digo que cuando con los militares tenían un concepto de, a diferencia de esto, que aunque se haga, bueno, yo soy, he estudiado, aunque me suspendieron cuando religión porque defendía a Lutero, Mm, pero soy tengo, me enojo ahora eso, con la gente, que todo lo que nos pasa se lo culpamos a Dios. Y yo tengo en todo que ese Dios que mi madre nos decía que está en todas las partes y que ella lo identificaba en el comedor con el Sagrado Corazón, pero los 13 hijos que tenía, y yo soy la número 9, 8, le decíamos, mamá, pero si está en todas partes, pues vamos, no hace falta ir a la iglesia, a misa, tal, porque ese Dios es lo mejor que cada uno, no vamos a hacer un Dios que nos salva por cumplir los primeros nieves, eso. Entonces esa teología de que lo bueno de cada uno, antes y al morir, es el Dios de todas partes. Y ya, lo que no tenemos tan bueno es esa parte que tenemos que mejorar. ya. Amparo, ¿qué es lo qué resaltaría, qué cambio usted ha podido percibir o percibe ahora en estos 50 años en Bolivia? ¿Qué ha cambiado en Bolivia en estos 50 años? Fíjate qué duro esa pregunta, el cinismo. Cinismo, cinismo político. Ya, Porque ustedes me han formado a mí
Yo he estudiado del partido, yo he ido en el coche blanco con el motete, ellos con los miristas su fundación, yo con los trotskistas, yo con los grupos que llamaban el ENUS, los de Uruguay, yo estuve con el golpe de Pinochet en el estadio con gente para mí de alguna forma privilegiada. Ya, Yo vengo del País Vasco de trabajar de una terrible dictadura como fue la de Franco claro, en España. claro. Y que mi familia, es la pregunta que me hace, ¿cómo es posible que tu madre y tu padre, 13 hermanos, 8 varones y 5, y yo nazco en el 39 y ya tenía 8 hermanos más y todavía mi madre y mi padre hacen 4 más debajo? ¿Pero qué era tu padre? Digo, pues vendía zapatos No había conocidos de televisión en Zavala. aquel entonces, ¿ah? Bueno, era otra burla. Mi madre disculpaba. Ay, es que tenía, bueno, para decirlo así públicamente, y venía Ya. tu padre de viaje y chas, una Ah, guagua. Porque no eran jóvenes cuando se casaron. Mi madre tenía 25 y mi padre 35. Mi ya. hermano Carlos. Y somos Amparo, usted 8. ha tenido, me imagino, por lo que está contando, la suerte de haber compartido con muchísima gente. Si pudiéramos sintetizar en pocas palabras, ¿qué opina de Víctor Paz Estenssoro? Pues mira, una decisión para el pueblo. ¿Por qué? Porque falló en lo que para mí vine y trabajé en la educación. Ya, le falló en la educación. En la educación y la salud. Ya, educación y salud. Porque aunque hizo muchos misitorios, como yo digo, con el FIS, me enojaba cuando ellos me decían letrinas y tal, cuartucho, Ya, pero la educación es mucho más que ya. un Se pudo haber hecho espacio, mucho más y no se hizo. mucho más. Ya. Hernán Siles Suazo. Ese hombre para mí es, mira, ahora con la alcaldía en La Paz he estado con su hija y con su familia, porque le conocí en secuestrado, escondido, cuando sacamos, cuando estaba en Venezuela, y cuando los miristas con Jaime le trajeron, realmente él no hubiera querido entrar así en eso. Ya. Juan Lechín Después lo que Oquendo, pasó, Juan, un vivo, un que yo he vivo. arriesgado por él, hasta llevando por el lago a raíz de esta masacre, porque estaba en Perú y Ya, con una peluca, pero era querido con la dirigencia de la central. ya. Jaime Paz Zamora, Pues Jaime, el guapo de la el película, guapo. que a mí me hace mucha gracia y yo lo cuento ahora con su hijo Rodrigo, el mayor Paz. Cuando yo estaba en la escuela de directora, era el año 75, me llaman y me dice, ay, te va a visitar una señora. Ah, bueno, y venía ella, ¿y qué me quería? La Carmen Pérez, ¿qué me quería? Y dice, ay, Amparo, sé que trabajas con la prevención de salud, que conoces, doctora, y va y ¿qué quieres que voy a ir a ver? Ya había sacado 3 veces y a eso estaba Jaime en Lima. Dice, es que voy a visitarle y estoy gordita. Y traía 2 niños, el Jaime y el Rodrigo de ahora, Ya, que no les gusta que lo cuente. ajá, Pero bueno, ya se lo he contado. ya, Y el tercero que traía de Cochabamba venía y era lo mejor que podía dejar a su amigo y me pedía a mí. Y yo, pucha, ya llevaba 5 años aquí. Ay, Amparo, no es increíble. 5 años en Bolivia y no conoce a los bolivianos. ¿Cómo va a ver embarazada a Jaime que está en Lima? Yo la había sacado ya con el Oscarey, con el esto, ya con el Navarro en esa Navidad con la Angélica y el Camilito que le tenía en mi escuela, yo la miraba a ella y digo, ¿cómo vas a ver a tu compañero que tienes 2 hijos, los 2 chavales y con eso? De repente ella me dice, ¿qué quieres para tus hermanos? Digo, ¿para mis hermanos? Y dice, sí, ellos han dado clase en el instituto a mí en Galicia. Y ya, me dice que era española, yo ah, juzgándola, y que la había conocido a Jaime en Bélgica. ya, Y ya cuando tenía estaba dos. estudiando allá. Sí. ¿Y qué opina de don Evo Morales Ayma? Y mira, pues diría yo que el mayor engañador de todos los bolivianos. ¿Sí? Sí. Y que era muy querido porque, ¿Usted ha tratado con Evo sí, Morales? sí, claro.
y era muy amigo de sus mujeres, de Gregorio Iriarte, hasta de un proyecto que tuvimos que presentó a Madrid San Sebastián de los Reyes Ya, antes cuando era diputado. Y él nos engañó a todos porque cuando sale de Orinoca iba allá con su padre a eso, pues parecía el niño bueno, que ni tenía intermedio, ya. pero que bueno, le gustaba el fútbol, se sienta y a que todo nos pareció. Y el que ha sido para mí, como lo he dicho, el vivo, que también lo conocía, era el Álvaro, Álvaro García Linera. que no fue el que él quería de primer presidente, ¿sabes quién quiso él? Ujú. Ya, Antes que eligió a otro amigo, al Quiroga, José Antonio dijo que no. ya. Otra cosa, a Eva, don Evo, yo ahora ahí en el hospital, la gente silada me decía, bueno, no nos gusta porque es como nosotros, pero no nos gusta porque ¿por qué se hizo atar los zapatos y tal? Yo digo, bueno, eso lo de menos, yo también, si no llego, pues me dejo. Pero ah, desde el primer momento que entró, ¿Cambió? se corrompió Se corrompió el poder, el poder. el poder, El poder es perverso, el el poder no poder, tiene límite. totalmente. Alguien me habían dicho que es lo más, pero no, yo ahora me doy cuenta que el poder que significa dinero. Ya, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ahora en la última reunión con Rodrigo en la Confederación que decía Rodrigo, no, solamente una elección, no pero bueno, la ley puede decir que una doble de eso. Pero yo les dije, mira, si yo gobierno y mi gobernanza es para servicio, pues no hay problema. Ya. Pero cuando es para servicio propio, Ujú. para robar, Ya. entonces creemos que es 5-5. Yo me acuerdo cuando entró Boni, primera gestión, y con eso hizo, bueno, si realmente tenemos, alguien decía, no, que entre un ricacho porque ya tiene mucho, bueno, igual puede robar y todo. Es difícil la corrupción del poder, ¿Sí? sí, muy fuerte. Ya. ¿Y don Luis Arce Catacora? ¿Qué opinión tiene de él? Es otra pregunta que cuando salí del balcón, algunos dicen de la terraza, o no sé qué, vino No Mentirás Ujú. y me preguntó quién pensaba, qué pensaba. Y dije, mira, 52 años, no voto porque no soy ni residente, no recibo nada. Ya. Es una pregunta que además no se debe hacer porque el voto es secreto. Ah, no, señora, pues queremos saber cuál es su opinión o qué eso, quién es mejor, Evo Arce. El programa no sé con qué periodista, con No Mentirás, el Ah, ya. domingo en la casa Por que Macusi. vinieron el lunes. Jimena Y, Antelo. y, y bueno, no sé si era ella otra, porque estuvo una hora ahí preguntando cuando salí de la terraza. Ya. Y entonces, pues pues yo no voto, yo no puedo saber, pero mira, me parece que es una tomadura de pelo lo que nos están haciendo los dos, Ya. porque los dos van a entender. Ujú. Ya. ¿Por qué? Porque es así el poder. Ya. ¿Y cómo nos estamos dejando llevar que toda noticia, todo lo que hablamos, ¿cuántos son ellos? En la última reunión de encuesta me decían que eran 35%. Y si tú analizas la prensa, los medios, todo el tiempo estamos hablando de ellos. Ujú. Y los otros 65, ¿qué estamos haciendo? Ya. ¿Usted no salva a ningún político? ¿Todos son iguales para usted? ¿O hay alguna excepción por ahí? A mí y lo digo con sinceridad de todo, yo salvaría como político, no a la Lidia. La Lidia murió Lidia Gaymer. Gayler, ella decía pueblo maravilloso, ni a Guevara. Yo salvaría a Ignacio de Suárez. A Hernán Siles Porque, Suárez. sí, porque para mí ha ¿Y sido Marcelo Quiroga muy Santa justo. Cruz?
Bueno, a ese le conocí porque yo tenía en tiempo de la dictadura el piececito de la desaparición de la niña Carlita de Rutilo, que Ya, me lo habían entregado, y yo le había dado a Marcelo, estaba escondido ahí en la casa, a la pequeña, pero conocerlo y su intelectualidad, no. ah, Después ya, he sabido lo que era, lo conocía en su humanidad. ya, Cuando, cuando mis amigos como Gregorio, Arturo sí, Eri, estaban, esta, pasaron por encima ese 17 de julio, lo horrorizado de ellos era que hemos pasado con la sangre de Marcelo, que ujú, estaba, ellos estaban arriba, él bajó ese 17 a las 12 menos 5 y la obsesión de ellos, igual que de Oscar y todo, era que habían pasado, que habían visto al Marcelo tirado así. ya. Y ha sido Estamos ahora hablando del 17 de julio de 1980, 80 en la COP, ya. en la federación, no la COFE, Ujú. la ¿Cómo, Federación de Mineros, de que minero, ahora han hecho la casa cómo de... cree usted que se podría combatir un poco la corrupción? Pues mira, en primer lugar, y ayer alguien me lo preguntaba, yo no entiendo a los bolivianos, Ujú, porque en aquel año 73, con ese primer censo, yo como directora de la escuela Fernando Bravo, hice con mis maestros, salimos 7.800. Ahora aquí ustedes dicen en eso, Santa Cruz, que podemos salir 14.000. Son 50 años, ujú, ¿eh? Y cuando escuchas el día de aniversario de 2 años a un presidente, ¿qué decir, señor Arce Catacora, don Luis? ¿Qué dice usted que, que recibe? Usted no conoce el sacrificio de los bolivianos, que en la inmigración es un derecho, migran las aves, viajar también, todo, pero estos emigran que añoran su país, que solamente salen por tener, como usted me está manifestando, 500 euros para mandar ujú, a sus familias, pero que ellos siguen extrañando el suyo, extrañando su... Ni lo conocen, porque yo ya. estaba allí desde el 76, los que en Francia, ahora los que emigraron de Suecia a España, por la lengua, por más que digan, me culpen a todos los bisabuelos míos, mis tatarabuelos, Ya. pero bueno, la lengua que dejaron mis tatarabuelos, aunque sea el aymara, donde va, pero esos han encontrado que el sueco era muy difícil, el holandés ni te cuento, el Ya. francés era un poco más cercano, pero cuando pudieron y les dejaron emigraron al retiro a celebrar los Ya. cumpleaños. Estamos cerrando ya casi al final, Amparo. Sí, ¿Cómo se imagina usted Bolivia de aquí en unos 20 años adelante? vaya pregunta. Pues que me la imagino y que me la hace. Ayer me he enojado yo y cada día me imagino la Bolivia que usted se quiera. Porque el mismo Evo, aunque se haya gastado, está en el corazón de Sudamérica, es rica, variada, en Ujú, el subsuelo, en el suelo, en los ya. aires. ¿Usted cree que es posible una Bolivia distinta a la que tenemos ahora? ¿Cómo no? Yo cuando he estado y que conozco el altiplano maravilloso, ahora dicen que no hay agua, pero si excavas un poco, puedes poner llenos de invernaderos, tienen pozos, tienen todo. Yo, aunque soy una mujer que he trabajado con la educación en la ciudad, pero he viajado mucho por el Tenemos campo, muchos recursos, mucho. quizás un problema Si, de administración si Holanda ha hecho de la arena famosa en el mundo por sus tulipanes, y ¿cómo también no puede Israel, hacer? Israel es otro ejemplo. Bueno, los ¿Ah? gris y eso, pero no me hables ahora de De ello. Israel. Ah, bueno, bueno, bueno. Claro, estamos Están en en guerra. guerra. Gracias, Amparo, muy Gracias. amable.